Y estamos pensando en esas dos mujeres, María y Elizabeth. ¿Usted algún día le ha pasado que usted ha orado y lo cierto es que nuestras oraciones a veces, es posible que usted me descalifique apenas me escuche decir lo que les voy a decir, pero creo que tenemos que ser un poco honestos. Y es que nuestras oraciones, a veces nosotros oramos con un poco de incredulidad o con mucha incredulidad. No, pues, si está orando es que tiene mucha fe. ¿Está seguro que usted luego de orar no se para ansioso por el problema que tiene, pero no acabó de ponerlo en las manos del Señor? ¿Por qué sigue ansioso? ¿Por qué sigue comiendo en la forma como está comiendo? ¿Por qué se está desgastando las uñas? ¿Por qué las uñas ya las tiene a la raíz? ¿Por qué tiene la gastritis? ¿Por qué la migraña continúa si ya la ansiedad debió haber bajado? ¿Ya no le colocó en manos del Señor su situación? Nosotros oramos a veces con un toque de incredulidad. ¿Sí? Y le decimos: Señor, si mi fe fuera como un grano de mostaza. ¿Para qué queremos que la fe sea como un grano de mostaza? ¿Para que Dios cumpla nuestras peticiones o para que nosotros aprendamos a cumplir la voluntad de Dios? Cuénteme, ¿para qué queremos fe como un grano de mostaza? Piénselo por un momento. Queremos fe como un grano de mostaza para que Dios cumpla todas nuestras peticiones, plegarias, pleitesías, para que se rinda nuestras grandes ambiciones, o para que Dios me permita vivir en paz frente a su buena voluntad. Porque la buena voluntad de Dios a veces implica momentos muy dolorosos. Como puede ser una enfermedad terminal, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser la pérdida del empleo, una economía decadente. Y usted dirá: Dios, eso no puede ser la voluntad de Dios, eso es del diablo. Ya, recibimos el bien de Dios y no recibimos el mal. Es decir, no recibimos aquello que Dios permite para nuestra formación. ¿Y es que acaso Dios no permite esas cosas difíciles para nuestra formación? Zacarías y María tienen dos formas particulares de acercarse al Señor. Y creo que Zacarías es uno de esos personajes que está orando. Hablábamos de él un poco hace 8 días. Hoy solamente lo voy a mencionar. Zacarías oraba al Señor. Recuerda que eran un par de viejos que estaban orando al Señor y diciéndole: Señor, por favor, quita la afrenta de mi mujer, Señor. Mira lo difícil que es para ella a nivel cultural, social, religioso, y máxime él siendo un sacerdote ministrando al Señor, siendo una persona de la posición que tenía dentro de la sociedad judía, lo que implicaba que su esposa no pudiera tener hijos porque era estéril, y ya la señora estaba viejita, ya no le daba la fuerza, el ánimo, y el Señor le dice: va a quedar en embarazo. Y él le dice: recuerda, llegaste tarde. ¿Se ha dado cuenta que nosotros a veces oramos con un toque de incredulidad? Lo increíble es que aquí hay un contraste entre Zacarías y María. Y el contraste está dado desde la forma de reaccionar ante el anuncio del ángel. Sí, porque a todos reciben el anuncio del ángel, pero no solamente en la reacción frente al anuncio del ángel. Vamos a darle espaciecito que doña Anit se nos siente. Madre, qué gusto verla. Amén. No me siento tranquila.
padre, qué gusto verla por acá. Un abrazo. Amén. Entonces, el punto acá no es solamente en términos se les aparece un ángel y la reacción que cada uno de ellos tiene, sino lo que venían haciendo antes. Es que Zacarías venía orando y María no estaba orando porque era en embarazo. María seguramente lo que tenía era una expectativa de muchos hijos y ella no tenía la limitación, pero el sacerdote, el hombre de Dios, el hombre piadoso, el hombre que ministraba al Señor, el hombre que oraba con su esposa, Señor, quita la afrenta, y cuando Dios le va a hacer el milagro le dice, Señor, pero llegaste tarde, ya está vieja, Señor, es estéril, llegaste un poco tarde. Casi que uno escucha entre líneas, entonces, ¿para qué benditos oras? ¿Para qué oramos si no creemos que Dios puede obrar? Usted lee entre líneas eso en el texto. ¿Para qué oras si no crees que Dios puede obrar? El sumo sacerdote, el hombre de Dios, está orando junto con su esposa. María no está orando, pero a ambos se les presenta el ángel y tienen diferentes formas de reaccionar y de vivir el momento. Observe, detengámonos en María y en un momento volvemos a tocar algo de Zacarías. A María se le aparece un ángel, de acuerdo al texto que nos leían al comienzo en Lucas capítulo 1. A María se le aparece un ángel y recibe un mensaje de parte del Señor. Y en tanto María escucha la voz del ángel, en el versículo 29 dice, ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? ¿Qué es lo que significa este saludo? Generalmente nosotros en algún medio cristiano, y es posible que sea parte de nuestra creencia de que la fe no pregunta, casi que pensamos y tenemos la idea de que la fe es un asunto de creer nomás, no resuelva dudas, no pregunte nada, simplemente acepte y punto. Recuerdo el librito de John Stott que dice, creer es también pensar. Y nosotros que somos del siglo XXI, de una medio posmoderno, pensamos, esa fe del primer siglo es una fe ciega. Esa gente creía sin preguntar. Cuidado con esas aseveraciones tan básicas que hacemos al acercarnos a la Escritura. Porque lo que tenemos acá es una mujer que apenas escucha la voz del ángel, realiza una pregunta, y es, ¿qué podría significar ese saludo? Y esa idea de lo que está preguntándose, lo que está comunicando Lucas cuando escribe, se preguntaba, es que María está realizando algo así como una auditoría. Está repasando. Es un término que se usaba en la contabilidad y significa hacer cuentas o pesar, meditar. Es algo intensamente racional lo que se está preguntando María. No es una fe ciega, no es una fe que no pregunta, no es una fe que no está inspeccionando el asunto, no. María, al igual que Zacarías, está perturbada. Al igual que Zacarías, María está perturbada. Y lo estaría cualquier persona con semejante aparición. ¿Usted recuerda al hombre de Dios? Cuando al hombre de Dios, Zacarías, el sacerdote, quien le tocó ministrar en el templo ese día, se le apareció el ángel, también se perturbó. De manera que era apenas lógico, era de esperar. Cualquier persona. Uno podría imaginar qué preguntas vinieron a la mente de María, y es, ¿en verdad estoy viendo un ángel? ¿Esto será cierto? ¿O será una alucinación? ¿Qué será?
De pronto, ¿será que estoy viendo unos destellos? ¿Estoy afectada? ¿Qué sucede aquí? Es casi lo que María se está preguntando alrededor del acontecimiento. Y cuando el ángel le da el mensaje, María no brinca de alegría. María pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? María pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen. María nos muestra que responder a la fe es algo que nos involucra también la razón. Responder en fe involucra también la razón. El intelecto también lo involucra. Eso nos enseña. Y aunque nosotros pensamos que las personas del primer siglo de pronto eran personas con unos creyentes como con un coeficiente intelectual más bajo de lo normal, gente crédula y supersticiosa que andaban dándole credibilidad a todo y asumiendo que todos eran ángeles y toda la cosa. No sea tan arrogante frente a esos personajes del primer siglo. María responde como nosotros hubiéramos posiblemente respondido. Responde como nosotros posiblemente responderíamos. ¿Cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen, no conozco varón, dice la Reina Valera. Nosotros vivimos en un tiempo donde se nos ha negado y se nos ha privado de creer en lo sobrenatural. Todo es muy materialista. Nuestro concepto de la vida es algo muy materialista. Solo se puede creer en lo que puedes tocar, en lo que está ahí, lo que se puede sentir, lo que se puede palpar, lo que es verdad a través de los sentidos. Solo eso es verdad. A María también le costó creer en el asunto. No fue una fe que aceptó de buenas a primeras el anuncio y simplemente cerró los ojos y se dio, listo, hágase lo que usted quiera, lo que usted está diciendo. No. Ella está midiendo el alcance de las palabras del ángel. Las mide el alcance de las palabras. ¿Cómo podrá suceder esto? Está midiendo el alcance de esas palabras. Las barreras que ella tenía enfrente eran un impedimento para considerar eso posible. Era un obstáculo para considerar eso posible. ¿Y por qué era un obstáculo? Pues no conocía varón, nunca había tenido un acercamiento sexual con algún hombre. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser eso? Navidad es un tiempo para nosotros encontrarnos con ese mensaje del Señor que nos está desafiando. Y nos desafía como nos lo enseñaban las mujeres ahora y ahorita en el mensaje que nos daban en el Adviento. Nos desafían a nosotros a creer en lo sobrenatural, pero no sobre la idea de simplemente creerlo porque hay que creerlo. No. Hay un asidero sobre lo cual María se apoya para poder reconocer y poder decirle, he aquí la esclava del Señor. Ahí hay una serie de situaciones y la respuesta del ángel le da las suficientes evidencias frente a la experiencia que ella está teniendo. Le es suficiente para derribar todas las barreras que ella tiene y asumir en un acto de fe lo que el ángel le estaba diciendo. Una combinación de esas evidencias que tiene y esa experiencia con Dios logran unirse y derrumban todas las barreras y despiertan en ella la fe. Preguntar
no es el problema. Preguntar no es el problema. Porque María preguntó como Zacarías preguntó. Pero Zacarías quedó mudo porque no creyó. Preguntar no es el problema en el texto como nos lo está planteando Lucas. No es el problema. En el capítulo, en el inicio del capítulo, como lo veíamos hace 8 días, el padre de Juan Bautista, 2 ancianos donde ella era estéril y se les anuncia que tendrían un hijo. El hombre no se la puede creer y pregunta. El problema no es la pregunta, porque es muy similar a la pregunta de María. El problema no es la pregunta. No es la pregunta. Parece ser que aquí hay involucrado algo del ser de Zacarías y algo del ser de María. Es el impulso de la pregunta, lo que motiva la pregunta, lo que hace que la pregunta estalle en el momento de que se les da el anuncio, que se les muestra que es la intención de Dios. Es lo que los mueve, lo que hace que estalle la pregunta, lo que hay en el corazón de ellos, lo que marca la diferencia. Hay una pregunta que nace del escepticismo. Y creo que esa es la pregunta de Zacarías. Nace del escepticismo. Está buscando cómo resolver algo que para él no es posible y lo concibe como algo que resulta imposible para Dios también, desde su concepción. Pero mire lo curioso, Zacarías estaba orando. Es el detalle del texto que usted no puede olvidarse. Zacarías estaba orando, estaba clamando para que quitara la afrenta, y cuando se da el milagro no se lo puede creer. Es consumido por el escepticismo. Resulta casi inaceptable cuando uno lee el texto a conciencia, haciéndole el seguimiento. ¿Cómo es posible que el hombre de Dios, sacerdote, que está orando, cuando ocurre el milagro, no lo cree? Pero la Virgen, que es una campesina que no estaba orando, estaba simplemente soñando a futuro, tendría un hijo, no tenía indicios de ser estéril, no había señales de esterilidad porque apenas iba a casarse, apenas recibe la noticia. La pregunta sale de una forma tal en la que ella quería resolver algo que para ella resultaba difícil, pero una vez recibe la nota de parte de Dios, para ella es suficiente para lanzarse a las manos del Dios Todopoderoso. Es verdad que en muchos círculos religiosos preguntar es algo casi pecaminoso. Es algo casi pecaminoso. No se puede preguntar. Y no se puede preguntar a la Biblia. Si en un círculo de estudio bíblico nos atreviéramos a preguntar y a plantear que hay algo que no entiendo y no comprendo de esa escritura y hacer algún planteamiento de duda, casi que lo que recibiríamos de quien lidera ese grupo sería: cállate, lo que debes tener es fe simplemente. La Biblia no nos habla de esa manera. No, la Biblia no nos habla de esa manera. La Biblia nos da el espacio para preguntar. Pero aquí sí tenemos que indagar un
poco sobre los móviles de la pregunta. ¿Qué es lo que está impulsando la pregunta? Hay personas que, como María, están abiertas a la verdad. Están abiertas y dispuestas a renunciar ante la soberanía de Dios a sus vidas si es necesario. Que aunque no comprenden, están dispuestas y abiertas a renunciar a su misma vida si es necesario. Pero hay otros que, como Zacarías, usan la duda como el mecanismo para permanecer en control de sus vidas y mantener sus mentes cerradas. Solo están buscando cuestionar a Dios y su soberanía. María, por el contrario, está en total apertura. Y usted dirá, ¿y de dónde saca tanto? Si el texto no dice eso. Sí, el texto sí lo dice. Porque el texto lo plantea de esta forma. Cuando Zacarías escucha al ángel, Zacarías se turbó. Dice el versículo 12. Al verlo, Zacarías se turbó. No hay problema. Fue lo mismo que pasó con María. Pero en el capítulo 1, versículo 19 al 20, se nos dice: yo soy ángel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel, es decir, esto no me lo inventé yo, esto viene de parte de Dios. Así le está diciendo el ángel, porque Zacarías le dijo: usted llegó tarde, mano, no se dio cuenta que la viejita es estéril y ya estamos como pasaditos de años. Entonces el ángel le dice: mire, esto no es un cuento que yo le vine aquí a usted a tirar de cualquier manera, no, esto procede del mismo Dios y he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste. Lo que motiva la pregunta de Zacarías es su escepticismo. Y usted dirá, ¿y de dónde saca qué motiva la pregunta de María? Pues la misma escritura nos dice qué motiva la pregunta de María. Mire, cuando se presenta María delante de Elizabeth, ¿cuál es la respuesta de Elizabeth? Una vez la encuentra y la ve allí, como nos lo estaban narrando en el drama, dice: dichosa tú, le dice Elizabeth a María, dichosa tú, estoy leyendo el versículo 45, dichosa tú que has creído. La pregunta es muy similar. Lo que marca la diferencia es lo que impulsa la pregunta. Por un lado, el escepticismo. Y por otro lado, la limitación propiamente humana, pero decidida totalmente a lanzarse a las manos del Dios soberano. La pregunta que a uno le queda frente a Zacarías y María es: entonces, Zacarías, ¿para qué oraba? Creo que para lo mismo que nosotros muchas veces oramos. Señor, obra como tú quieres. Señor, venga tu reino. Y Dios hace su voluntad sobre nosotros y comenzamos a renegar contra lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿no acabamos de decirle: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos también en la tierra? ¿No acabamos de cantar en los cantos y coros que entonamos: tú eres mi Señor, tú eres mi pastor? Entonces, ¿qué es? ¿Pastor para llevarnos donde la oveja quiere? No, Él es pastor para dirigirnos donde Él quiere dirigirnos. Y hoy te tiene donde Él te quiere. Pare de contar. Que a mí no me gusta donde estoy. Pues ese problema lo tiene que resolver es usted con Dios. Pero Dios lo tiene a usted hoy donde lo quiere tener. Y resulta un poco chocante la expresión, lo entiendo. Porque hay muchos lugares en la vida y muchos estadios de la vida en los que nosotros no quisiéramos estar. Pero hoy estamos donde Dios nos quiere tener. Ni más allá, ni más acá. Estamos donde Dios nos quiere tener. ¿Se da cuenta que el texto bíblico sí nos arroja los móviles de las preguntas? El uno es la fe y el otro es el escepticismo. Su negación
abrir siquiera la posibilidad que Dios interviniera sobre su vida. Pero le estaba orando a Dios para que interviniera. Pero le estaba orando a Dios para que quitara la afrenta. Pero estaba ministrando al Dios soberano. Pero era sacerdote. Pero oraba todos los días con su viejita, postrados en la cama. Señor, quítanos la afrenta. Y apenas el Dios soberano va a obrar, no se la cree. No se la cree. ¿Qué clase de duda es la que tenemos nosotros frente a lo que estamos viviendo hoy? Frente a lo que te acabo de decir, Dios te tiene donde te quiere. Un ejemplo lo tiene ahí en Zacarías y la viejita Elizabeth. Y dice, ¿por qué? Ellos son un ejemplo. Claro, los llevó hasta la vejez, estéril, hasta allá. ¿No le parece a usted sorprendente que en el momento preciso la suerte cae sobre Zacarías? Porque era por un acto que hacían allí de un sorteo, y salió Zacarías elegido para ministrar al Señor. Y es en ese momento de la historia, 6 meses antes del nacimiento del Salvador, del embarazo de María, 6 meses antes, que él entra a ministrar al Señor dirigido por Dios. ¿No le parece a usted sorprendente? Dios nos tiene donde nos quiere. Que el punto en el que estoy es muy doloroso. Sí. Por eso la pregunta: ¿qué clase de duda tienes tú? Es la duda del escepticismo, donde todo esto es cuestión de suerte, donde estoy es al amparo de simplemente la posición de los astros, estoy al amparo de una cantidad de voluntades, estoy al amparo de la voluntad de mi jefe, estoy al amparo de la voluntad de las circunstancias, estoy al amparo del gobierno de turno, estoy al amparo de la economía, estoy al amparo. No, el creyente no vive al amparo de nada de esto, de nada de eso. Y no es que estemos escapando de la realidad, no estamos escapando de la realidad, del gobierno en el que vivimos, del momento histórico en el que vivimos, del momento en el que nos tocó vivir en el mundo hoy con la crisis mundial. Hoy no estamos escapando a eso. No estamos escapando a esa realidad. Pero en esa realidad Dios está obrando su soberanía, está obrando en su soberanía sobre su vida y sobre la mía, y nos tiene donde nos quiere. Nos tiene donde nos quiere. Ni más allá ni más acá. Nos tiene donde nos quiere. ¿Usted recuerda el mensaje de Adviento que hace un momento nos acaban de dar? Recojamos de nuevo las palabras que ellas leyeron. Aquella famosa respuesta de María: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Estamos ante una declaración de obediencia con unas implicaciones que nosotros no alcanzamos a entender. Creyentes del siglo XXI, con nuestra mente moderna, no alcanzamos a comprender lo que significa esa respuesta en el primer siglo, insertados en la cultura judía, para una mujer desposada que ya estaba comprometida con su esposo, pero todavía no había tenido un acercamiento con él, no habían convivido, no habían tenido una relación. Lo que implicaba semejante declaración cuando ella le dice: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. En el diálogo entre el ángel y María, usted se da cuenta de algo, y es que la respuesta de María no es una respuesta basada en la superstición, en algo ilógico, no. Mire la respuesta del ángel a la pregunta que ella le hizo. ¿Cómo? ¿Usted me puede explicar cómo va a ser eso? No, es que yo no, nada de nada con ningún hombre. ¿Cómo? ¿Puede explicar? Y el ángel le dice: claro, señorita, yo le voy a explicar.
el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya es el 6º mes del embarazo. Versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es la base sobre la cual María construye su respuesta? No es una fe ciega. María hizo, o mejor, María, por venir de una cuna judía, había oído hablar de ese Dios altísimo, del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y ahora lo que hace María es no obedecer en una fe ciega, sino obedecer sobre una base teológica supremamente clara. ¿Cuál es el fundamento de la obediencia de María? Pues el Espíritu Santo va a hacer como lo ha hecho siempre. Creó, porque Él andaba sobre las aguas, sobre la faz de la tierra, y todo estaba desordenado y vacío. Y ese Dios que creó todo desde la nada, dio su palabra y fue suficiente para crearlo todo. Ella lo sabía. Entonces escucha, la sombra del Altísimo te cubrirá. Ella entiende. No es sobre la idea de algo fantasioso. Es sobre toda una base teológica. ¿Quién es el Dios que te está hablando? ¿Cuál es el Dios al que te estás dirigiendo? ¿Cuál es el Dios al que acabas de cantar? ¿Cuál es el Dios al cual viniste a colocarle tu problema? ¿Cuál es el Dios al que le has venido clamando durante todo este tiempo? ¿Cuál es el Dios que viniste hoy a buscar? Les estoy preguntando a ustedes, ¿cuál es el Dios? No a María. María la tenía clara. Cuando María escucha la respuesta de María ante lo que le anuncia el ángel no es una fe ciega. No, tiene todo un fundamento teológico. Todo un fundamento teológico. Posiblemente no estudió en el seminario. No le era permitido. Posiblemente escuchó algo de la Torá en sus primeros años de vida y luego lo mandaron culturalmente a sentarse a los quehaceres de la casa. Y a los hermanos de ella seguramente los mandaron a estudiar a los pies del papá. Pero esta no era una fe ciega. Era una fe con todo un fundamento teológico. ¿Qué es lo que le lleva a usted a creer que Dios lo tiene donde lo quiere? La verdad de que Dios es soberano. De que nada es un obstáculo para Dios. Ninguna voluntad es un obstáculo para Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Ni siquiera nuestra soberbia, nuestra arrogancia y resistencia a su voluntad. Y una cosa importante que usted aprende aquí entre María y Zacarías es que para Él obrar entre nosotros no necesita de mi fe. Y usted dice, ¿cómo que no? Yo tengo que tener fe para que Dios haga. Dios no necesitó la fe de Zacarías para que Elizabeth quedara en embarazo. Dios no necesita mi fe para Él obrar. Porque Él es soberano. Dios no necesita mi fe. Él obra para despertar mi fe. Pero Dios no necesita mi fe. Entonces no creo. Pues usted verá si no cree. Pero el llamado es que el obrar de Dios entre nosotros nos impulsa a creer. Y por eso María nos marca una pauta de diferencia. El milagro obró en ambas partes. Una vieja estéril, ya pasada en años, seguramente su ciclo
reproductor ya había cerrado. Pero ya el Señor obró el milagro. Y sobre la virgen que no conocía varón, obró el milagro. ¿Necesitó la fe de Zacarías? No. No la necesitó. Es que usted no necesita creer que Dios lo tiene donde lo quiere para estar seguro de eso. No. Pero eso sí, puede estar usted seguro de algo. Que usted creer que Dios lo tiene donde lo quiere le da una profunda paz. El no creerlo le da una profunda insatisfacción, incertidumbre, lucha, duda. Le despierta la gastritis que tiene. Las noches en vela que usted y yo llevamos en vela sin dormir son el resultado de no creer que Dios está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Dios no necesita mi fe para obrar, pero yo sí necesito creer en Dios para poder disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una obediencia ciega, es una obediencia sobre una base teológica. Y esa base teológica no es una invención sacada ¿de qué teología estudió? ¿Sería que estudió la teología de Berkhoff? ¿O sería la de Schaeffer? ¿O sería la de Grudem? ¿O sería la de Erickson? ¿O la de Pannenberg? Oh, no, seguramente la de Barth. No, de la de ninguno de esos. Es esto. Esto. Cuando ella exclama, aquí tienes a la sierva del Señor, la respuesta se basa no en lo que ella es, sino en quién es Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es sobre quién es Dios que ella basa su respuesta. Es el creador, guardador y por tanto merece todo nuestro servicio. ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, nos guste o no nos guste? Oiga, pero ¿cómo así? No, es que la fe es para pasar bueno, papá. Un momento. Me perdí en algo. Hubo un momento en el que nos perdimos en nuestra fe. ¿Estás dispuesto, vuelvo a preguntarte, estás dispuesto a obedecer todo lo que la Biblia dice, te guste o no? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en todo lo que te envíe en la vida, lo entiendas o no? Oiga, ¿cómo así? Si no podemos responder afirmativamente a estas dos preguntas, tal vez lo único que tenemos es un cristianismo nominal que ha aprendido a cantar, pero no está dispuesto a vivir lo que canta. Porque es lo que le oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Pero cuando Él nos dice su voluntad, entonces hay resistencia. ¿De qué se trata entonces? ¿De un nominalismo?
Un cristianismo que solo ha aprendido a cantar. Un cristianismo que solo ha aprendido a dar palmas. Un cristianismo que solo ha aprendido a asistir a la iglesia. Un cristianismo que solo ha aprendido a cumplir con una serie de ritos, pero que tímidamente le dice al Señor: he aquí el siervo del Señor, hágase en mí como tú quieres. María rindió completamente su voluntad a Dios. Piensa por un momento en lo que el ángel le está comunicando de parte de Dios a María, solo por un momento, en lo que implica para ella y en lo que ella estaba pensando. Trate de recordar lo que culturalmente implicaba. María estaba a punto de tener un hijo y José no convivía con ella. Vamos a dar por sentado que María confía que José no lo va a abandonar. ¿Usted cree que la mente maliciosa, así como la nuestra, ¿no? Cuando vemos que un embarazo está muy cerca del matrimonio, comenzamos a hacer enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O era 7 mesino o se casó en embarazo. Entonces usted va y le dice, con su mente pervertida, va y le dice: uy, nació hace 7 mesino. No, nació de 9 meses. Y usted vuelve y suma enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No me cuadra. ¿Usted cree que no pasó lo mismo? Claro. Pues que piensa que esos solo son pensamientos del siglo XXI. Allá también contaban. Y quizá no contaban enero, febrero, marzo, pero sí contaban: estos se unieron en tal día del rey fulano. Y estamos a tal día del rey Perano. Eso no da 9 meses. Ah, bandida. ¿Usted cree que María no pensó en eso? Ah, bandida, pensarían los vecinos, ¿no? Ah, bandida. Aquí hay gato encerrado y no nos lo han querido contar, diríamos nosotros. En una sociedad tradicional como la que vivía María, hoy que somos una sociedad más o menos de mente abierta y toda la cosa, estamos contando los meses. Díganme, ¿cómo sería esto en una cultura, en una sociedad tradicional, paternalista, donde era el hombre y toda la cosa, el centro, y comenzaban allí a contarle? Sí, estos tuvieron relaciones antes de casarse. Y aquí viene a decirme que fue obra del Espíritu Santo. Y ese espíritu era tan parecido a José. A Jesús lo verían como un bastardo. ¿Usted cree que eso no pasa por la mente de María? Claro. A Jesús lo verían como un bastardo. Sin embargo, María no se detiene en nada de eso. Sobre la base teológica de quién es Dios, le dice: he aquí la sierva del Señor. Ese problema te lo dejo a ti. Que si van a sumar, ese problema te lo dejo a ti. Que van a decir de Jesús, ese problema te lo dejo a ti. Una vez me has dicho que
¿habrá algo imposible para Dios? Queda resuelto todo. Queda resuelto todo. ¿Por qué para Zacarías no quedó resuelto todo si era el hombre de Dios, el sacerdote que estaba orando todos los días, que le tocó ministrar al Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué para nosotros no está resuelto el asunto? ¿Por qué no está resuelto el asunto? Porque seguimos pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios sí me tiene donde yo debo estar? No, Dios se equivocó, yo soy un olvido de Dios, soy como un abortivo para Dios, Dios no me mira, no se detiene en mí, soy ignorado por Dios. No, nadie es ignorado, por difícil que sea la circunstancia que usted esté viviendo. Le quiero decir que usted está en las manos del Dios Todopoderoso que sustenta los cielos y la tierra y sustenta el universo con su poder, y su vida no ha escapado de él para nada. Es por eso que María le puede decir: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase en mí como tú quieres. Eso podía significar una total desgracia, pero ella decide lanzarse a las manos de Dios. Y cuando ella va a visitar a su pariente Elizabeth, entona ese Magnificat, que a propósito recuerda de lo que nos decía doña María Cristina acerca del Magnificat. Les recuerdo que Lucas es el único autor que recoge todos los cánticos de Navidad. Revíselos, en los 2-3 primeros capítulos están todos los cánticos de Navidad, porque está el cántico de Zacarías, el Benedictus, está el Magnífica, está el canto de Simeón, el canto de Ana, está el canto de los ángeles, están todos los cantos de Navidad, están ahí en esos primeros capítulos. Y en ese canto María le dice al Señor: acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Saben quién pone la mirada a ella para fundarse y anclarse en que efectivamente Dios está obrando? La pone en su padre Abraham y le dice: ese mismo Dios que obró hace tantos siglos atrás es el mismo Dios que hoy me ha hablado y que está obrando sobre mí. Así como acudió en la ayuda de Abraham, acude en mi ayuda, y ha mostrado su misericordia para conmigo como la mostró para con Abraham. La comparación que hace María, el fundamento sobre el cual María construye su cántico, es un Dios que ha intervenido en la historia y que no es ajeno a la realidad de su pueblo, que ha venido obrando. Y hace una comparación allí de su caso frente a lo que está viviendo ella y lo que vivió Abraham. Y recuerde cómo es de similar la historia de Zacarías con la de Ana, con lo que pasa con Abraham y Sara. ¿Recuerda que Sara se rió? ¿No recuerda que sí? ¿O quién fue la que se rió? María. Sara, la esposa de Abraham. Cuando la viejita está ya parada detrás de la puerta, porque la viejita está parando la oreja detrás de la puerta. Y se ríe cuando escucha que ella en su vejez va a quedar en paz. Mira el reloj del ciclo natural y dice: ¡ja, ja, ja! Esta viejita ya con qué ánimos, por Dios. No tiene riesgo. Y Dios le dice: tu mujer se acaba de reír, pero se va a tener que morder la lengua. Porque quien está obrando es el Dios Todopoderoso. ¿Te recuerdas cuando Dios llamó a Abraham y le dice? Estoy aquí parafraseando el caso de Abraham. Quiero traer salvación al mundo a través de ti, a través de tu cuerpo y a través de tu familia. Y Abraham, ¿qué le respondió inmediatamente? ¿Qué quieres que haga? Y lo que Abraham le dice, lo que escucha Abraham del Señor es: sal de aquí, de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te voy a dar.
¿Y a dónde es esa dirección? Arranque a caminar, que yo le diré dónde es. En el camino vamos hablando, que yo la voy definiendo. Cuando uno lee esa historia y uno se detiene a pensar en las formas de vida de nosotros, ¿no? A usted le preguntan, ¿y usted qué sueña ser en 10 años? No, yo sueño ser un profesional, estar en tal lugar, estar en tal otro. Si usted le hubiera hecho la psicología de nuestro tiempo de proyección de la vida, se la hubieran hecho a Abraham. Sí, ¿dónde se ve usted en 10 años? No, yo no sé, yo estoy aquí parado, pero mañana no sé, en cualquier lugar del mundo. Creo que la psicología de nuestro tiempo no funciona cuando usted se la aplica a la escritura, en ese proyecto de vida que nosotros queremos tener, porque el proyecto de vida es algo que yo quiero tener bajo control. Bajo control. Y cuando usted se acerca a la escritura, usted lo que encuentra es que lo que el ser humano debe hacer es soltar su vida y decirle, Señor, he aquí el esclavo del Señor, hágase como tú quieres. Hoy me quieres aquí, hoy estaré aquí. Mañana no sé. ¿Dónde me quieres? ¿Dónde me quieres? Y dice el texto en Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Así lo dicta el libro de Hebreos. Y salió sin saber a dónde iba. Lo mismo pasó con María. Dijo, he aquí la esclava del Señor, y no sabía qué iba a pasar. La Navidad a nosotros nos está desafiando, nos está exhortando a que nuestra fe deje de ser esa intención de quererlo controlar todo, de querer manejarlo todo, de querer tener el control sobre cada aspecto de nuestra vida, y es abandonarnos en las manos del Dios Todopoderoso. Y abandonarnos en las manos del Dios Todopoderoso no a partir de una fe ciega, no, a partir de todo un concepto de un fundamento teológico. Y ese fundamento teológico parte no solamente de la oratoria del pastor del día 4 de diciembre del año 2022, vaya y venga lo que él dice. No es sobre él lo que él dice que fundamento mi vida y construye el proyecto de mi vida. No, es sobre lo que Dios dice en su palabra y la manera como él se ha mostrado. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hace días y te está desafiando y no has querido asumirlo porque tienes temor, porque no sabes lo que implica, porque eso implica derribar tu proyecto, implica de poner tus planes, implica de construir lo que has venido? Lo único seguro que tienes implica abandonarlo. Pues quiero decirle que ese es el Dios que nosotros vinimos a adorar aquí. Un Dios que nos está desafiando a nosotros a abandonarnos en sus manos. Pero es un Dios que ha venido a hacerse como uno de nosotros para salvarnos. Y que como Él ha venido a estar en medio de nosotros para salvarnos, también hoy nos está desafiando que este debe ser el Espíritu que reina sobre nosotros. He aquí la sierva del Señor. ¿Cómo podemos nosotros hoy caminar tras esas pisadas de María? El llamado es a una rendición feliz. Porque cuando usted lee Filipenses y escucha por allá que dice que presentemos todas nuestras peticiones con acción de gracias, yo no me imagino dando gracias y diciendo, no, pero es que qué vida la que a mí me tocó, pues. No, muy bravo eso. A mí me tocó la peor de todas. Pero es que yo qué día nací, pues. No, hermano, sí me dieron todas. Que yo maté un cura o qué hombre. Lo que hice, pues, es que mi vida es toda una desgracia. Mi vida es toda una desgracia, pero Señor, gracias por lo que tú estás permitiendo en mi vida. Lo que acabo de expresar es posiblemente lo que no nos atrevemos a verbalizar, pero es lo que dentro de nuestro corazón. ¿A usted no le parece que era Zacarías lo que estaba pensando algo similar? Un hombre de Dios que le oraba a Dios, que estaba clamándole a Dios, que estaba sirviéndole a Dios, que estaba allí rindiéndole culto a Dios, estaba adorando a Dios. Pero apenas el ángel le dice lo que va a suceder, le dice, no Señor, eso no es conmigo. Usted se equivocó. Usted le olvidó que mi viejita era estéril, que tenemos no sé cuántos años de edad. Usted llegó tarde. Si esa noticia era para mí, llegó tarde. ¿Dónde quedó? ¿Qué se fue a hacer que no cumplió con su tarea? Usted llegó tarde. Y el ángel le dice, por cuanto no has creído, te va a quedar mudo hasta que nazca el niño.
te vas a quedar mudo. Yo me imagino de pobre cuando salió tratando de comunicarse por lenguaje de señas, y en esa época todavía no lo habían desarrollado. Imagínense cómo hizo ese tipo para comunicarse. Y luego llegó donde la esposita a decirle cómo le explica ese asombro de lo que acaba de ver. Y cómo le explica que se imagina el lío para explicarle a la viejita. Navidad nos invita a nosotros a desarrollar una fe que va muy en oposición a lo que piensa el mundo de nuestro tiempo, pero no es una fe ciega. Es una fe con todo un fundamento teológico, con una historia que nos da cuenta de la intervención del Dios soberano sobre la realidad de nosotros los seres humanos. Es una fe que se opone radicalmente a la manera de vivir de nuestro tiempo, que marca una oposición al sistema de valores que rige nuestro tiempo. A propósito de lo que estamos viendo en el seminario, lo que aprendemos de María, en un mundo moderno en el que el libre desarrollo de la personalidad se va imponiendo como el modelo de vida, lo que nos enseña es: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí como Él quiere. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo por estos días? ¿Qué es el desafío del Señor para su vida por estos días? ¿Qué le está demandando el Señor? Dios, gracias por tu palabra.